Tomen asiento, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 14. Voy a estar leyendo todo el capítulo para tenerlo fresco en la mente, además de las lecturas que ustedes hicieron en la casa. Dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar Rojo.
Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel y que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, y en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron a subir o en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Oremos. Padre, queremos rogar tu bendición en este momento, Señor, en la exposición de este pasaje. Permítenos, Señor, sacar lecciones para nuestras vidas, que nos ayuden a santificarnos, a alejarnos de un pecado como la murmuración, a vivir más como nos lo estás enseñando, Señor, a tener contentamiento, ser agradecidos, obedecer tus mandatos, tus métodos. Padre, bendice tu iglesia esta tarde por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, seguimos entonces como si estuviéramos haciendo este viaje con el pueblo de Israel, un viaje en el cual el Señor nos muestra que la murmuración es uno de los pecados comunes entre el pueblo. Aún muchos de los que dicen, no, yo murmurar y eso no, son los primeros. Es un pecado muy común, es un pecado del que debemos cuidarnos, es un pecado que daña mucho, es un pecado que es castigado por el Señor, así que debemos alejarnos de él porque es un pecado que trae consecuencias terribles como las que vemos en este pasaje esta tarde. Hoy llegamos a un punto muy importante para el pueblo de Israel en su viaje. Están en el desierto de Parán, específicamente en Cades Barnea, a punto de entrar a la tierra prometida, donde el Señor
les dice que envíen gente para reconocer la tierra, para que analicen entonces qué es lo que hay que hacer, y cuando el Señor les dé órdenes de cómo deben ir, ellos saben, sí, porque allí tal cosa u otra. Entonces, están ahí, hermanos, en un momento especial, por un lado, y en un momento crítico de su historia. Pero lamentablemente este fue el escenario de otra de sus murmuraciones. Lamentablemente volvieron a lo mismo, siguieron en lo mismo, no han tomado escarmiento, no se han arrepentido, no han mortificado este pecado, no han tratado con él, no han querido. Así que bueno, hoy vamos a encontrarnos entonces con murmuración por incredulidad. Y ese es el título de esta enseñanza. Murmuración por incredulidad. Y esto es interesante e importante. Y en la medida en que nuestra fe flaquee, en la medida en que haya incredulidad en nosotros, la murmuración está ahí a la mano. El capítulo 13 de Números nos narra la historia, por eso les pedí el favor que lo leyeran, para que tuvieran el contexto en su cabeza. Vamos a ver en primer lugar el problema que enfrentó el pueblo aquí. La idea general de lo que pasó es, básicamente, que por mandato del Señor se designó un principal por cada una de las tribus de Israel. Se designaron 12 hombres para que fueran a reconocer la tierra que el Señor les había prometido. Así que 12 hombres, uno por cada tribu. Se nos dan los nombres de dos de ellos, que son Josué, cuyo nombre real era Oseas, y como lo vimos, Moisés le cambió el nombre, de la tribu de Efraín, quien escribe el 6º libro de la Biblia. Y tenemos allí a Caleb de la tribu de Judá. Los otros no se nos mencionan por nombre precisamente por su pecado, por su maldad. Esos hombres entonces fueron enviados a la tierra prometida, viajaron desde el desierto de Parán al sur de lo que es Israel, o en la parte baja del mapa, y fueron subiendo, estuvieron en sitios como el Negev. Negev es lo primero que se encuentra, en Hebrón, donde vieron la tierra, pudieron ver las bondades de la tierra, llevar algo de ese alimento, y donde vieron también sus moradores. Entre ellos vieron algunos gigantes, ¿cierto? Pero tampoco era que todos eran gigantes, ¿no? Nos menciona por nombre 3. Este viaje duró 40 días. O sea que fue larguito, pero claro, si usted mira el mapa, pues en el mapa se ve pequeño, pero eso es un camino largo. Están abajo, en Cades Barnea, y nomás llegar al Negev era un viaje larguito. Entonces, bueno, duran 40 días haciendo ese viaje. Vieron entonces todo lo que había allí, abundancia, y también vieron los retos que había en la tierra. Habían varios pueblos, por ejemplo, esos hacen parte de los retos. Estaban los heteos, jebuseos, amorreos, en un lado, en otros lados habitaban otros, unos que habitaban las montañas, otros que habitaban en otro lado, pero ahí era donde iban. Entonces pudieron ver las bondades de la tierra y los retos de esa tierra. Tenemos aquí también, hermanos, el ánimo que hombres como Caleb y Josué quisieron infundir en el pueblo. Ellos vinieron después de reconocer la tierra y volvieron con la fe puesta en el Señor. Y miren tan interesante, ¿no? Van 12 y 10 tienen una visión y 2 tienen otra visión. La diferencia es la fe. Esa fue la diferencia. Josué y Caleb vienen con la fe puesta en Dios y entonces vinieron a animar al pueblo a que subieran, a que tomaran posesión de la tierra, le compartieron esto
al resto del pueblo, y aunque ellos también fueron conscientes de los retos que habían allá, dijeron cosas como los comeremos como pan si Dios está con nosotros. Estaban animando, sí, si el Señor está ahí, la victoria es segura. Animaban al pueblo o trataban de animar al pueblo. La actitud de estos hombres era una actitud de fe, como lo leemos, por ejemplo, en el 13:30. Donde dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Estaba tratando de animar al pueblo, pero tenemos ahí también a otros 10 pesimistas. Esos 10 hermanos encarnan lo que es el pueblo. Y lo vimos en el capítulo 11. Recuerden, en el capítulo 11 vimos dos temas. Uno relacionado con cómo era el corazón del pueblo. Y dijimos que era un corazón murmurador, un corazón que se queja, personas que se quejan por todo. Entonces, estos 10 son el vivo retrato del pueblo. Estos 10 son personas que se viven quejando, personas que si les va mal se quejan, pero si les va bien, también. Personas que les gusta quejarse por todo. Tienen comida y dice que no tienen. Tienen salud y dice que no tienen. Se quejan y se quejan pecaminosamente. Personas que nunca están contentos, nunca están satisfechos y menos entonces en momentos difíciles como estos retos que tenían que enfrentar. 10 que no hablaron con fe, sino con pesimismo. 10 que no recordaron todas las bendiciones que el Señor les había dado en todo este viaje. Por ejemplo, que los libró de los egipcios y su ejército. Sus carros, era algo novedoso. Como hoy, el país que tenga la mejor arma, entonces eso se menciona, ¿no? Por ejemplo, y sin ánimo de decir que sea la mejor arma, pero en estos días fue noticia el hecho de que Estados Unidos iba a mandar a Ucrania unas bombas racimo. Entonces eso generó ciertas cosas, ¿cierto? Bueno, pues cuando hablamos de los carros de Faraón, no estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que era un ejército avanzado. Y es lo que tenemos allí. Y el Señor los derrotó y ellos no tuvieron ni siquiera que hacer nada. Dios mismo los metió en el agua, los dejó sepultados en el mar. Y por eso varios salmos cantan de esto y en otros pasajes. Derrotó al ejército egipcio con sus caballos, con sus carros. Pero estos 10 no se acordaron de nada de eso. 10 que nos muestran que la mayoría muchas veces no son los que están bien, sino los que están mal, que son muy pocos los que en verdad avanzan al pueblo, mientras que son más los que frenan al pueblo. Estos 10 dieron un informe pesimista, como lo leemos en el 13:31 al 30. Dice, pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran altura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pues es un informe exagerado, ¿no? Porque no fue en consonancia con lo que dijeron los otros dos. Ahora, no solamente fue un informe pesimista, sino que fue la chispa que le hacía falta a este pueblo para que volviera a encenderse el pecado de la murmuración. Recuerden que ellos eran murmuración, ellos eran el combustible
no les faltaba sino una chispa para emprenderse, para encenderse otra vez. Entonces ahí está, están frente a una dificultad, sí, a unos retos, sí, pero pues según unos podían ir, según otros no podían ir. En segundo lugar, veamos el pecado que se cometió aquí, el pecado que cometió el pueblo. Lo vemos resumido en el 14:36, números 14:36. Ahí está el resumen. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. El resumen es murmuración, el pecado que estamos tratando, quejarse, estas quejas pecaminosas, estas quejas injustificadas. Claramente aquí el Señor le llama a este pecado del pueblo murmuración una vez más. Luego lo vemos explicado, por ejemplo, los versos 1 al 10. No los voy a leer, vamos a ir leyendo algunos que otros. En el verso 1 vemos lo que podría ser simplemente un susto, como un susto, porque reciben el informe de lo que ocurrió en el capítulo 13. Cuando inicia el capítulo 14 vemos la reacción del pueblo y en principio parecía como que solamente se asustaron. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Puede ser, podría ser o parecía que simplemente había sido un susto infundado por el informe pesimista que dieron los 10. Pero prontamente del verso 2 en adelante vemos que el pecado es la murmuración. Por ejemplo, se nos dice que primero murmuraron contra Moisés y contra Aarón, una vez más contra el liderazgo. Dice, y se quejaron. Ahí está la palabra. Contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, le dijeron, el pueblo le dijo a Moisés y a Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Se quejaron contra ellos, es decir, que la idea aquí es que es por culpa de Moisés y Aarón que les ha venido este mal, o supuesto mal, porque no les ha pasado nada. Desean entonces estar muertos que seguir bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón, y por eso es que el Señor le dice a Moisés después, voy a destruirlos y le doy otro pueblo. La idea es que ellos desean entonces morirse antes que estar bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y miren, hermanos, cómo este pecado está yendo por un lado contra los líderes que el Señor puso ahí en el pueblo y por otro lado esta murmuración desprecia las promesas divinas a tal punto que dicen que es mejor morirse que las promesas de Dios. Si notan la gravedad de la murmuración. Es mejor para ellos, ojalá, es mejor morirse que lo que Dios está prometiendo. Imagínense. Si entendemos, por ejemplo, que este pasaje es tipológico de nuestra salvación, esto significaría que hay personas que dicen, es mejor morirme que salvarme. Es mejor morirme que ir al cielo, es mejor morirme que la salvación que Dios está ofreciendo. Es impresionante el pecado que hay acá. Hay gente que prefiere morirse a tener que mover un dedo por su liberación. Hay gente que prefiere la muerte antes de hacer uso de los métodos de Dios para obtener su liberación. Es una realidad muy triste porque este pasaje revela en gran manera cómo es nuestro corazón. Y miren que sí, usted a veces está torturado por su propia conciencia, porque usted dice, oiga, yo no he orado.
Yo no oro y tampoco lo hace. Ya no está dispuesto a mover un dedo. Yo no he hecho devocional hace 3 días y no lo hace. Yo no estoy orando al Señor y no lo hace, no se mueve. Estoy luchando con ese pecado. Se le muestra cuáles son los métodos divinos para salir de él y no lo hace. Se tortura con la idea, la paga del pecado de la muerte. Entonces, ¿será que yo no soy cristiano? Entonces, ¿será que voy al infierno? Entonces, ¿será que no tengo la gracia de Dios en el corazón y sabe el camino? Y no lo usa. Y no lo usa. Así que un pasaje como esto desnuda una vez más nuestro corazón. Luego murmuran contra el Señor, verso 3, aunque ya indirectamente lo hicieron, pero esta primera murmuración era contra ellos, como que no, o sea, nosotros preferimos morirnos que seguir bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. E indirectamente era murmuración contra el Señor, pero en el verso 3, directa. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, cuánta maldad en una sola oración. Se hacen unas preguntas en las que Dios para ellos es un ser malo. Que Dios es tan malo que los llevó hasta Cades Barnea para que los maten a espada. Que Dios es tan malo que Dios quiere que sus esposas y sus hijos sean una presa para el salvaje. Imagínense, eso es lo que están diciendo del Señor. ¿Cómo podemos ofender al Señor así? Bueno, hermanos, esto es lo que piensa el corazón incrédulo. Esto es lo que piensa el corazón que no conoce a Dios, que Dios es malo. Esto fue lo que Satanás sembró en Eva, por ejemplo, desde el principio, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. No solamente estaba poniendo en duda los mandatos que el Señor le había dado, sino que ponía en duda la bondad de Dios. No coman ningún árbol. O sea que lo que Dios le dijo es no pueden comer, que Dios no quiere bendecir a Adán y Eva, que Dios no quiere darles bendiciones. Eva misma lo corrige y dice, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, solamente hay uno que no. Pero ¿lo notan? La tentación de Satanás vino haciendo ver que Dios no era tan bueno y que Dios no era tan generoso, y eso quedó sembrado en nuestros corazones. Todo corazón incrédulo piensa mal de Dios y la incredulidad como tal piensa mal de Dios. Piensa que Dios puede tener el poder para salvarnos, pero que no lo va a hacer. Por ejemplo, si pensamos en Pedro, cuando el Señor iba caminando en el agua y le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y dijo, pues venga. Y empezó a caminar. ¿En qué momento Pedro se hunde? ¿Cierto? El Señor dice, porque dudó. ¿Y qué es esa seña de incredulidad? Pues que él no creyó que Dios le podía salvar, que Dios le podía mantener con vida, que Dios le podía hacer que él siguiera caminando en una situación mala. En otras palabras, hermanos, así es el corazón de todo ser humano. El corazón de todo ser humano piensa mal de Dios. Aunque muchas veces no lo digamos o no dejemos que nuestra mente huele harto, aunque hay personas que sí, siempre lo que va a salir del corazón es eso. ¿Por qué no le hacemos caso al Señor? ¿Por qué no le hacemos caso a su palabra? ¿Por qué no hacemos las cosas como Él dice? ¿Por qué las queremos hacer siempre como nosotros decimos? Porque nosotros pensamos que como nosotros pensamos es como vamos a obtener lo bueno, mientras que dudamos de si haciéndole caso al Señor vamos a obtener lo bueno. A la final pensamos mal de Dios. Aquí están ellos pensando cosas terribles de Dios, aunque Dios les ha mostrado amor, misericordia, generosidad, gracia. Este pueblo aún sigue pensando mal de Dios. ¿Por qué? Por incredulidad. Claro, en este pueblo vemos que hay unos grados más de maldad
que en otras personas, porque ellos han visto una y otra vez sus misericordias, lo que significa que entre más veamos la misericordia de Dios, más tenemos carga, por supuesto. Pero ellos han visto al Señor librarles, bendecirles, y aún viendo, se atreven, después de ver y disfrutar las bendiciones de Dios, se atreven a decir que Dios es así tan malo que los llevó allá fue para matarlos. Y por eso, una de las preguntas que el Señor le hace aquí a Moisés tiene que ver con sus milagros, tiene que ver con lo que él ha hecho. Varias veces le pregunta, ¿cierto? A Moisés, ¿hasta cuándo tengo que soportar a esta gente, a esta multitud depravada, sus quejas, que se quejan contra mí después de haber visto una y otra vez sus milagros, después de haber visto sus señales? Como si eso fuera poco, hermanos, que despreciar las bendiciones de Dios fuera poco, siguen alabando la mala vida que tenían en Egipto. Allá no tenían una buena vida. Allá eran esclavos. Allá estaban sufriendo. Les mataban desde el tiempo de Moisés, del nacimiento de Moisés, a los hijos varones. A los hombres los mataban. Les ponían más y más carga. Ellos mismos clamaron a Dios un día a causa de su sufrimiento y ahora dicen, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? En verdad, hermanos, este es un corazón desagradecido. Un corazón desagradecido normalmente olvida las bendiciones recibidas y por eso no reacciona como tendría que reaccionar. Se les olvidó cómo vivían en Egipto. Se acordaban dizque de las ollas con comida y cosas así, ¿recuerdan? Pero se les olvidó que les daban juguete, que les ponían más carga, que los ponían a hacer ladrillo de maneras más difíciles, que les mataban a sus hijos. Se les olvidó todo eso. Imagínense, se les olvidó. No, nosotros vivíamos una maravilla en Egipto, es lo que están pensando. Un corazón pecaminoso, un corazón desagradecido. Ahora recuerden, hermanos, que estos asuntos son típicos de la salvación, lo que significa que hay quienes, habiendo venido a la fe, se preguntan en su corazón, ¿no nos será mejor seguir en el pecado? ¿No lo ha hecho usted? Hay muchos hermanos que lamentablemente estando en el camino del Señor dicen, ¿no será mejor tener la vida que tenía antes? ¿No será mejor dejar de asistir a la iglesia y seguir en mi vida en la que tenía antes? Después de las bendiciones tan gloriosas que el Señor promete, no falta quienes dicen, era mejor antes que ahora. Lamentablemente, hermanos, este fue un terrible pecado. Ahora, el Señor señala que este pecado es por su incredulidad, verso 11 del capítulo 14. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El problema entonces de esta murmuración es que ellos no creían en Dios. Estos 10, por ejemplo, no creían que Dios los metiera, no creía que Dios hiciera que le ganaran a esos gigantes y a todos los pueblos que habían ahí, no creían eso, no creían que esa tierra que supuestamente fluye leche y miel fuera tan buena. Ellos dieron el mejor Egipto, es mejor ir y comer allá así de esclavos, pero comer allá que lo que el Señor está bendiciendo. No creían ni viéndolo. Y con relación al pueblo, el pueblo, claro, el pueblo murmuró, incitado por estos 10, pero murmuró, ellos no creían en las promesas que el Señor les estaba haciendo desde que Moisés empezó a hablarles. No creían. Y miren esto, ¿cuánto tiempo llevan andando con el Señor? ¿Hace cuánto el Señor les ha llamado desde Egipto?
desde que estaban allá. Desde antes de las 10 plagas, el Señor empezó a hablarles. Es más, y ellos tenían em, mucho tiempo atrás la idea de las promesas del Señor. Las promesas hechas a Abraham, cuánto tiempo iban a durar en Egipto de esclavos y que los iba a sacar, etcétera. Pero aquí, hermanos, todo lo que tuvieran no servía de nada porque no creían. No creían en las palabras del Señor. Vemos además, hermanos, que tomaron acciones pecaminosas. Es decir, que este pecado no se quedó en un mero deseo. Hay pecados que son deseos, como cuando un hombre mira a una mujer, ¿no? Y le está mirando la minifalda y le está mirando sus partes y todo. Este es un fornicario, un adúltero, pero está en deseo todavía. Este no se quedó en deseo. Ellos tomaron ciertas acciones pecaminosas, fueron más adelante. En el verso 4 dice: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir, que tomaron decisiones y acciones para dejar de lado todo lo que el Señor les estaba dando y prometiendo. Miren, ya está mal querer devolverse, pero hacerlo, llevarlo a cabo, es doble mal. Es peor. Hermanos, miren, es peor que un hermano o que una persona piense esto, piense devolverse. Pensarlo ya es algo malo. Pensarlo nace de un corazón incrédulo. Pero hacerlo y pensar que es mejor seguir como uno venía antes es doble pecado. Agrava más su pecado, es peor. Por eso Santiago nos habla, por ejemplo, de que lo primero que ocurre en nuestros corazones es la concupiscencia. Pero la concupiscencia en sí misma es pecado, porque concupiscencia significa un deseo malo. Sin embargo, tener esa concupiscencia y llevarla a la práctica, entonces él dice, da a luz el pecado como tal. Así que había un pecado interno y luego hay un pecado externo, como un embarazo, hay un bebé adentro y ahora el bebé está afuera. Entonces estaba el pecado en deseo, ahora está el pecado en acción. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí ahora. Este no fue un simple momento de desear algo malo, sino de desearlo y tomar acciones para ir hacia él. Peor aún, el pecado se agrava más, el pecado de este pueblo aquí se agrava más, porque no quisieron recibir los consejos y las exhortaciones de los hombres de Dios. Ojo con eso, versos 6 al 10. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esto es una señal de que es terrible lo que está pasando. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes a Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Y qué hizo el pueblo? Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Imagínense. Tenemos aquí frente a ellos dos hombres del Señor animándolos a hacer la voluntad de Dios. Podríamos preguntar, pero ¿qué fuerza tenían los argumentos de Caleb y Josué? Además de que fueron y reconocieron la tierra y vieron que sí era una buena tierra y pues vieron los retos, además de su propio testimonio, pues que ellos estaban hablando conforme a la palabra de Dios. Desde que salieron de Egipto, el Señor está diciendo que los va a llevar allá.
Entonces, el respaldo que tenían la palabra de estos hombres era la palabra de Dios misma, la palabra del Señor. Así que ellos les pueden animar y les están animando conforme a la palabra del Señor, pero el pueblo quisieron matarlos a pedradas. Es decir, que el pueblo quiso matar a aquellos que los animaban a hacer la voluntad de Dios. Esto, amados hermanos, aplicado a nuestra condición actual, es como los hermanos desprecian las exhortaciones de otros hermanos. Como el hermano que va y lo aconseja, que va y lo exhorta, se vuelve su enemigo. Aquí está pintado un cuadro de esto. Esto es cómo malos hombres y mujeres rechazan la comunión de los santos. Rechazan la bendición que Dios les ha dado. Un pecado terrible, hermanos. Porque no solamente quiere hacer su maldad, que la hacen, que la quiere hacer, que la lleva a cabo, ¿sí? La maldad que hay en su corazón, sino que además no reciben las bendiciones que Dios les trae a través de hombres y mujeres que les exhortan. No reciben sus palabras, no reciben sus consejos, sus amonestaciones que Dios trae para mi bien. Aquí los quisieron hasta matar. A quienes habían sido testigos de primera mano. Claro, si usted usa la regla que muchos usan, muchos quieren usar es una regla matemática, ¿no? Para tomar decisiones de esta vida, para tomar decisiones espirituales o morales. La gente quiere usar es una regla matemática, que son 10 contra 2. Entonces, pues 10 ganan, ¿no? 10 nos están diciendo que esa tierra es fea, entonces es fea. ¿Por qué? Porque 10 le ganan a 2. Que la democracia gana, por ejemplo. Nadie le haría caso a Josué y Caleb si pensáramos en esa regla. Pero si usamos la regla que debemos usar, la regla bíblica, la cual es, ¿qué dice Dios? No importa si son 10,000 o 10 millones contra uno. Si ese uno está diciendo la palabra de Dios, ese es. Ese es el argumento. Noten, amados hermanos, que normalmente cuando un hombre, un hermano, un hombre, una mujer caen en pecado, una de las cosas que quieren hacer es sumar personas a su favor, ¿sí? Entonces empiezan a tener aliados, porque la regla que ellos quieren tener es la matemática, que 10 le ganan a 2. Pero ¿eso de qué sirve, hermanos? Puede ser todos los seres humanos, como en el tiempo de Noé, que le decían que era un ignorante, que porque estaba haciendo un arca, ¿y a quién se le ocurre? Que estaba loco. Se burlaban de él. No sabemos cuál es la reacción de sus hijos, pero de pronto sus hijos tampoco creían. Porque en la escritura, el que el papá fuera piadoso no significa que los hijos lo fueran. O por lo menos no por ahora. Seguramente pudiera darse el caso que sus hijos ayudaron a construir el arca solamente por la autoridad de su papá. Coja ese palo, tráigalo para acá, póngalo ahí, échele brea a eso. ¿Eh? No necesariamente que tuvieran fe, ¿cierto? ¿Y quién tenía la razón? Noé, solo Noé. Porque no se trata de cuántos están a mi favor diciendo mi mismo argumento. Se trata de qué dice la Biblia, qué dice Dios. En este caso, Dios les había dicho que los iba a llevar allá. Así que 2 le ganan a 10. Ese es su pecado. Veamos entonces la respuesta divina a su pecado. Esta respuesta es compuesta, ya tiene varias partes. Por ejemplo, tenemos la reacción inicial del Señor, la cual fue destruirlos a todos de inmediato. Esa es la primera reacción del Señor allí, verso 10 al 12. Dice, la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés,
¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Hermanos, las Sagradas Escrituras son claras en mostrarnos que el castigo justo por el pecado es la muerte. Romanos 6:23, por ejemplo, un pasaje que no sabemos de memoria, porque la paga del pecado es la muerte. El Señor nos enseña que eso es lo que es justo. O sea que si una persona miente, ¿qué merece? La muerte. Si una persona adultera, la muerte. Si una persona tiene odio en su corazón, merece la muerte. Esa es la sentencia divina. Así que como lo está diciendo aquí, esa es la sanción que debe aplicarse. Miren, el Señor se dejó ver de todos en el campamento y le dijo que su ira había llegado a punto. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Luego ponen alto su incredulidad. ¿Hasta cuándo no me creerán? Noten, hermanos, que algunos dicen por ahí que nosotros necesitamos milagros para creer, pero este pasaje nos muestra que no, que ni aun con milagros creen. Y ellos vieron hartos, porque ellos vieron desde las 10 plagas. Todos esos eran milagros. Las 10 plagas, el mar rojo, el agua que se sanó en Mara, llovió maná, vinieron codornices. Otra vez por ahí le pegó Moisés a la peña en Refidín y salió agua. Así que, bueno, han visto más de 10 milagros y no creyeron. Para creer en el Señor Jesucristo realmente se necesita otro milagro, hermanos, que es el nuevo nacimiento. Sin ese no hay nada. Ahora, en ese momento tan terrible que el castigo de Dios venía sobre ellos, vemos la intercesión de Moisés, la oración de Moisés, que nos enseña muchas cosas, la preocupación de Moisés por la gloria de Dios, lo que también debe preocuparnos a nosotros, y la preocupación por el bien del pueblo. Eran las ovejas de Moisés, él las amaba y por lo tanto se preocupaba por ellas, y nosotros también, hermanos, debemos preocuparnos porque a la iglesia le vaya bien. Luego vemos la reacción posterior del Señor después de esta oración, la cual fue perdonarles, pero no les quitó la sanción, aunque no se las aplicó de inmediato. O sea que era la pena de muerte, les puso la pena de muerte, pero les dio 40 años para aplicársela o para estarla aplicando durante 40 años. Es una misericordia, sea como sea, porque pues si yo me muero de inmediato no tengo opción de arrepentirme. Pero si el Señor me quita la vida de aquí a 40 años, bueno, tengo 40 años para arrepentirme. Es una misericordia. Pero el punto es que el Señor responde a la oración, verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Esto es que el Señor tuvo en cuenta la oración de Moisés, que el oficio de mediador del antiguo pacto dio resultado, y a nosotros nos enseña y nos anima a orar, porque Él ha dicho que responderá a nuestras oraciones, hermanos. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, nos muestra cómo el Señor pone cuidado a las oraciones, las escucha y las responde favorablemente. Él escucha cómo argumentamos, si nuestras oraciones son bíblicas o no, qué es lo que me interesa, qué es lo que me preocupa. Por supuesto, nuestras oraciones deben ser bíblicas. Pero, aunque el Señor los perdonó, las consecuencias vinieron. Y eso es una lección que tenemos que aprender, hermanos. Muchos pasajes de la Biblia nos enseñan que aunque seamos perdonados, las consecuencias vienen. Por eso es importante que pongamos en nuestro corazón temor de Dios.
Porque en la medida que no tengamos temor, vamos a pecar y a pecar y a pecar. Y ojo, aunque seamos perdonados, muchas veces van a venir las consecuencias a nuestras vidas y podrán ser terribles. En cuanto a su justicia, el Señor dice, verso 21 y 22, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Noten ahí, hermanos, cuál es la preocupación del Señor, su gloria. Por encima de todo, su gloria ha sido afrentada, así que por ella el Señor toma la decisión de no dejar a este pueblo sin castigo. Y miren la justicia, 10 veces lo han tentado. ¿Ustedes la han contado? 10 veces, miren, la falta de fe antes de cruzar el Mar Rojo, Éxodo 14. Quejarse por el agua en Mara, Éxodo 15. Quejarse en el desierto por comida, donde les dio el maná y las codornices, Éxodo 16. Recolectar más maná, cuando les dijo que no recolectaran sino por día, Éxodo 16. Intentar recolectar maná en el día de reposo, Éxodo 16. Por quejarse otra vez por agua en Refidín, Éxodo 17. Por participar de la idolatría con el becerro de oro, en Éxodo 32. En tener ese corazón quejoso, números 11, en quejarse del maná despreciándolo, números 11, 4 en adelante, y aquí, no confiar en Dios para entrar en la tierra prometida. 10 veces lo han tentado, 10 veces han pecado contra él. 10 veces han pecado como pueblo, como grupo. Si esto lo hubiera hecho alguno que otro, bueno, el Señor por ahí lo hubiera sancionado, pero era el cuerpo, el grupo, porque como les he enseñado, hay pecados personales y pecados como grupo, en el caso de nosotros, pecados como iglesia. Ahora miren el reclamo entonces que el Señor les hace en el verso 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Había llegado al colmo ya, 10 veces. El número 10 para los judíos muchas veces, si se usaba simbólicamente, significaba un número completo. Se llenó la copa. Eso en cuanto a la justicia, o sea que si el Señor tomaba medidas, en este momento Él es justo. 10 veces lo habían tentado. Y ustedes recuerdan, en las primeras no les hizo nada. No vinieron consecuencias. Los perdonó y no les trajo consecuencias, pero ahora la situación es diferente. En cuanto a la sentencia, verso 28 al 30. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué. Hermanos, esta consecuencia es terrible porque el Señor les tomó la palabra. ¿Qué fue lo que dijeron? Ojalá muriéramos. Ah, bueno, entonces el Señor decía, ah, bueno, entonces muéranse. Es lo que el Señor está diciendo. Es terrible, hermanos, realmente lo que estamos viendo acá. Ojalá muriéramos aquí en este desierto o en Egipto. Entonces el Señor dice, bueno, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo dijeron? ¿Se quieren morir en este desierto? Bueno. El Señor les tomó la palabra, hermanos, que tantas veces la habían dicho. Recuerdan, no es la primera vez que lo dicen. Ellos pensaban y decían varias veces que les era mejor morir que estar con Dios, morir que viajar con Dios, morir que no tener agua o morir que no tener comida. Bueno, así les voy a hacer. Como ustedes dicen, así les voy a hacer, hermanos.
Esto es un poderoso llamado de atención para los que se viven quejando, entre otras cosas. Pero según esto, la murmuración, porque el Señor de pronto le da a uno lo que uno vive diciendo. Sí, si alguna persona se vive quejando del trabajo, pues no es raro que se quede sin trabajo entonces en algún momento. Se vive quejando de la comida, pues no sea raro que aguante un hambre en algún momento de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor les toma la palabra. Les toma la palabra y les da ese mal. Miren, esta sentencia incluye que los mayores de 20 años se iban a morir en el desierto. Pero, noten, uno, que no entrarían en la tierra que Él les prometió, que no entrarían, incluye eso. Es decir, despreciaron la tierra, no van para allá. Iban a morir antes de entrar. Y el Señor se aseguró de eso, por supuesto. Solamente Caleb y Josué, ellos son exceptuados aquí, hermanos, lo que nos hace entender que para este momento Josué y Caleb tenían más de 20 años. Y son exceptuados de esa regla que el Señor está poniendo en este momento. No solamente que no entrarían, sino que morirían en el desierto. Y por ahí también, hermanos, entonces su pecado alcanzó a sus hijos. Porque si bien el Señor dijo aquí cosas buenas de sus hijos, las consecuencias de sus pecados alcanzaron a sus hijos. En cuanto a las cosas buenas, verso 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, no, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Aquí hay una bendición del Señor, una bendición maravillosa. Ellos hablaron mal diciendo que el Señor los había puesto como presas para el salvaje, pero no iba a ser así. Sus hijos iban a recibir esa bendición que ellos no quisieron, pero las consecuencias los alcanzaron. Ojo con eso, las consecuencias alcanzaron de todas formas a sus hijos, porque mire el verso 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es decir, que aunque esta sanción no era para los niños o muchachos hasta 19 años, aunque esto no era para ellos, sino para los mayores de 20 años, ellos recibieron esa consecuencia. Ellos tenían de todas formas que esperar que, que se murieran sus papás. Es una cuestión, no, rara y difícil, o sea, qué mal que se mueran mis papás, pero luego qué bien para poder entrar en la tierra, era una situación terrible. Ninguno querría que sus papás se murieran, pero si sus papás no se morían, no entraban. O sea, los ligó ahí, los amarró las consecuencias, el pecado los amarró, el pecado alcanzó a los hijos, hermanos. Entonces piense, si aquí había un hijo de 15 años, pues entró de 55. ¿Qué disfrutó? Si se murió, por ejemplo, a los 60. ¿Me hago entender, hermanos? Aunque ellos entraron, aunque los hijos entraron, su disfrute no fue pleno. Por el contrario, fue más el hecho de que sobre ellos cayó las consecuencias de los pecados. Y, hermanos, estas palabras deberían infundirnos temor en nuestros corazones porque mi pecado no solo me afecta a mí, sino a mi familia. Mi pecado le hace daño a mi esposa y a mis hijos, y a veces hasta más. Mi pecado los afecta, entonces antes de pecar deberíamos pensar, ojo, porque le puedo estar haciendo daño a mis niños, a mi esposa, a mi esposo, los puedo estar amarrando con mi pecado de tal manera que les alcance y les haga daño, y así es. Así es, hermano, no necesitamos pensar, como algunos dicen por ahí, en maldiciones generacionales, no. Si usted roba por ahí en una empresa y lo meten preso, ¿quién va a alimentar a sus hijos? Muy natural, muy natural, muy normal. ¿Ven?
Si usted hace una maldad y por ahí le pegan un tiro a usted, ¿qué va a hacer de usted y de su esposa? ¿Qué va a hacer de sus hijos? Hay que pensar en esto antes de actuar. Esto debería traernos temor. Lo bueno es que la sentencia sobre los niños tiene bien definido el tiempo, 40 años en el desierto. El Señor dice, conforme al número de los días, de los 40 días que estaban reconociendo la tierra. Durante 40 días los 12 espías estuvieron mirando la tierra. 40 días, pues les sancionó. Por un día les puso un año. Un año ahí en el desierto. Hermano, estaban cerca a entrar. El punto no es que se les perdió la tierra, es que no los iba a dejar. Y por eso al final del capítulo leemos que ellos obstinadamente dijeron, bueno, pues entonces vamos. Y Moisés les dijo, no vayan. Y les dieron duro. Ya no vayan, porque ya el Señor no está con ustedes. Eso no es hacer caso cuando uno dice. Eso no es hacer caso cuando uno quiera. Es cuando Él dijo. Entonces cuando Él dijo, pues ya no pudieron. Y subieron y se nos dice que vino la Malecita y otros y les dieron duro, hermanos. Entonces ya no era cuestión de que la tierra estaba lejos, de que la tierra se les volvió invisible. No, ahí estaba, pero no tenían la bendición de Dios para entrar. Si iban y entraban, si iban y querían entrar, iban a perder, iban a morir en guerra cuantas veces quisieran, porque la sanción era 40 años para que pudieran, digámoslo así, intentar entrar otra vez. Realmente, hermanos, algo triste. En el caso de ellos, el Señor les había prometido, ¿no? Como tantas ilusiones aquí, tantas cosas bonitas, vamos a una buena tierra, no, eso se desbarató. En cuanto a sus hijos, la iban a tener, pero ya grandecitos y echando más bien hacia la vejez, ¿cierto? O sea, menos disfrute de esta tierra si lo pensamos así. Y con relación a los 10 espías, a los 10 murmuradores, a los 10 quejumbrosos, verso 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Noten, hermanos, si bien es cierto, toda la congregación murmuró, el Señor toma nota de quién inicia el pecado. Ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto este caso. En este pecado de la murmuración es típico que alguien la inicia y contamina a otro. Y lo vimos con María y Aarón. Y esa fue la razón por la que María fue castigada con lepra y Aarón no, entre otras cosas. María cometió este pecado contra Moisés y Aarón la siguió y el Señor le puso una lepra a ella. Si alguno dijera que esto fue injusto o que este castigo fue sexista, como dicen hoy, porque le aplicó un castigo más duro a la mujer y no al hombre, este pasaje que estamos analizando hoy nos resuelve esto, nos resuelve que es un asunto de justicia. Es un asunto de justicia. Estos 10 varones pecaron primero y los demás los siguieron. Y estos 10 varones incitaron al pueblo, por lo tanto, ellos sí murieron de inmediato. Murieron de plaga de parte de Dios. A estos 10 entonces les dio una enfermedad contagiosa y maligna, que es lo que normalmente se entiende por plaga, y así por ser los incitadores se les dio su castigo. Entonces, mientras que alguno podía haber muerto en el transcurso de los 40 años y tener la oportunidad de arrepentirse y reconocer su pecado, estos murieron de inmediato. Así que aquí no hay sexismo, sino que es el Señor aplicando justicia en los diversos casos. En cuanto a Josué y Caleb, siguieron vivos y el verso 38 nos dice lo que confirmó que ellos estaban bien. Esto confirmó que sus palabras estaban bien y los otros 10 lo único que hicieron fue incitar al pueblo con su pecado y por eso fueron castigados. Pero lo que vemos en el verso 38, precisamente resaltar que ellos estaban en lo correcto. Esto es que Dios honra
a los que le honran. Mientras que miles en el pueblo dijeron, no, vamos a cogerlos a piedra, Dios los honró. Mientras que el pueblo los quería matar, Dios los honró. Y por eso el verso 38 es muy importante, porque dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Así que noten, hermanos, varios asuntos. Uno, que Dios tiene en cuenta el pecado de la murmuración como algo muy malo. Dos, que aunque no lo castigue de inmediato, toma nota. 10 veces me han tentado, dijo. 3, que castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Hay que tenerlo en claro, hermanos. Él dice acá, conocerán mi castigo. 4, que la murmuración, entre otros pecados, es un pecado que alcanza a nuestra familia, que le hace mal a nuestra familia, hermanos. Así que podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice que estas cosas se escribieron para que no murmuréis como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, hay murmuración entre nosotros. Hay murmuración en la iglesia. No podemos ver un pasaje como ese, uy, esos israelitas sí que eran terribles, cuando usted está haciendo lo mismo. Cuando está quejándose del Señor, de su situación, de su salud, de su vida, de la iglesia, de los líderes, de los hermanos que tratan de ayudarle, como aquí Josué y Caleb. Así que no deberíamos pedirle perdón al Señor. No deberíamos dejar este pecado de lado por las consecuencias tan terribles que trae. ¿No deberíamos pedirle perdón también, por ejemplo, a los hermanos que han sido afectados por mí al hablar mal de ellos? ¿Y no deberíamos ponerle freno a la lengua y al corazón para no cometer un pecado como este? Hermanos, hermanos y amigos, esto es lo que tenemos que hacer. Hoy Cristo es el mediador del nuevo pacto. Debemos entonces, como iglesia, ir a Él, rogarle perdón, rogarle misericordia, que interceda por nosotros y esforzarnos en el uso de sus métodos para dejar este pecado. Y los amigos deben pedirle bendición, perdón y ayuda a Cristo para su salvación, quien es el mediador ahora. A Moisés lo oyó, a Cristo lo oye. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias porque, Señor, aunque hemos estudiado un pasaje con una carga fuerte, nos damos cuenta por las palabras del apóstol que lo has dejado escrito para nuestro bien. Gracias por ello. Gracias por mostrarnos lo grave que es un pecado como la murmuración. Gracias, Señor, por llevarnos al arrepentimiento, por poner a través de estas palabras temor en nuestro corazón para que nos alejemos de él. Rogamos, Señor, que estas cosas tengan ese efecto positivo en cada uno de nuestros corazones y entonces seamos santificados de un pecado como este. Bendícenos a través de Cristo, nuestro mediador, Señor, lo rogamos por él. Amén. Amén.